Buenas tardes. Bienvenidos al Congreso Internacional de Investigación Academia Journal Chetumal 2021. El presente trabajo se titula Estrategia de diseño de un convertidor elevador cuadrático utilizando como criterio los márgenes de estabilidad robusta. Los autores de este trabajo, su servidor, el ingeniero Irving Armando Carrillo Martínez, el doctor Víctor Manuel Alvarado Martínez y la doctora María Guadalupe López López. Las celdas de combustible pueden ser una alternativa viable para generar energía eléctrica sin emisiones de gases contaminantes. Presentan una alta eficiencia y una disponibilidad comercial en un amplio rango de potencias. No obstante, existen algunos inconvenientes, tales como variaciones en el voltaje de salida y caídas de tensión cuando la demanda de corriente aumenta. Además, es común encontrar aplicaciones en las que se requiere de un nivel de voltaje mayor del que genera la celda de combustible. Para solucionar estos retos técnicos, la electrónica de potencia se encarga de diseñar circuitos electrónicos llamados convertidores conmutados, los cuales tienen como objetivo adecuar la energía eléctrica para alimentar algún dispositivo. Sin embargo, las estrategias tradicionales de diseño no contemplan la sensibilidad del convertidor ante perturbaciones. En este trabajo se presenta una estrategia de diseño de un convertidor DC-DC del tipo elevador cuadrático que utiliza como criterio los márgenes de estabilidad robusta. De esta manera se pretende obtener un convertidor que sea tolerante a perturbaciones identificadas como cambios de carga y variaciones en el voltaje de salida, considerando que será implementado para una celda de combustible. El convertidor elevador cuadrático SEC es un circuito electrónico del tipo DC-DC. Es utilizado cuando la carga requiere de un voltaje continuo regulado en un nivel específico, mayor del que recibe en la entrada. El principio de funcionamiento está basado en las conmutaciones a altas frecuencias. Los dispositivos semiconductores actúan como interruptores que conmutan entre los estados encendido y apagado, mientras los dispositivos pasivos almacenan energía en un estado de conmutación y la liberan en el siguiente. La estrategia que a continuación se aborda parte de un diseño obtenido mediante alguna estrategia clásica de electrónica de potencia. Posteriormente se diseña un controlador. Se propone para cada inductor un conjunto discreto de valores de inductancias y su respectiva resistencia en serie equivalente. Se realiza un análisis de robustez en lazo cerrado, contemplando todas las combinaciones posibles de los conjuntos definidos anteriormente. De esta manera, es posible seleccionar el par de inductores que otorga mayor robustez. A continuación, se muestra de manera detallada cada uno de los pasos realizados. Para diseñar un convertidor conmutado, los especialistas en electrónica de potencia realizan un análisis del balance de energía en estado estacionario. De este modo se obtienen las ecuaciones de diseño. Posteriormente, utilizando los valores del criterio de diseño presentados en la tabla 1, se obtienen los valores mostrados en la tabla 2. El siguiente paso consiste en diseñar un controlador. Para esto es importante obtener el modelo matemático del SEC. En este trabajo se considera la resistencia en serie equivalente en inductores y capacitores, con el objetivo de obtener un modelo con una dinámica enriquecida. De esta manera se obtienen las ecuaciones siguientes. Se propone diseñar un controlador en modo de corriente programada, ya que es una estrategia comúnmente utilizada para este tipo de sistemas. Se caracteriza por tener dos lazos de control PI. El lazo interno es el encargado de regular la corriente de entrada, mientras que el lazo externo es el encargado de regular el voltaje de salida. Para sintonizar el controlador, es importante primero calcular las ganancias del controlador interno, utilizando la función de transferencia que relaciona la corriente en el inductor 1 con el ciclo de trabajo, definida como G subíndice IL1, como se muestra en la figura 5A. Posteriormente, con el conocimiento de la función de transferencia del controlador interno, definida como H subíndice CI, se calcula el controlador externo, utilizando la función de transferencia 9, la cual se obtiene al resolver el diagrama bloques mostrado en la figura 5B.
donde G subíndice Vs es la función de transferencia que relaciona el voltaje de salida con el ciclo de trabajo. Para calcular las ganancias del controlador, se utilizó el método de curva de reacción, el cual consiste en obtener la respuesta del sistema ante una entrada escalón, trazar una línea tangente en el punto de inflexión e identificar el 63% del valor final. Posteriormente, hacer un acercamiento e identificar los siguientes valores. L es el tiempo que tarda la recta tangente en cruzar cero. T es el tiempo que tarda la recta tangente en alcanzar el 63% partiendo de cero. A es el valor de la recta tangente cuando el tiempo es igual a cero. Y K es el valor en estado estacionario. Una vez obtenidos estos datos, se sustituyen en las ecuaciones 10 y 11 para obtener el valor de las ganancias según el criterio propuesto por Cohen-Kuhn. El siguiente paso consiste en definir para cada inductor un par de conjuntos discretos que contengan los siguientes elementos. Primero, valores comerciales de inductores cuyos elementos no sobrepasen el porcentaje de rizo de corriente. Y el segundo, con valores de resistencia en serie equivalente correspondiente a cada elemento del conjunto anterior. El cuarto paso consiste en realizar un análisis de robustez en lazo cerrado, utilizando los márgenes de estabilidad robusta, los cuales se pueden calcular con las ecuaciones 12, 13 y 14, donde L de J omega es la función de transferencia de sensibilidad. Cabe mencionar que este análisis se realiza para todas las combinaciones posibles de inductores. En la figura 7 se muestra un ejemplo de la traza de Nyquist para todos los elementos del conjunto L2, mientras que L1 es igual a 680 microhenries. Se puede observar que para valores grandes de L2, el sistema se vuelve inestable. Una vez que se realizó el análisis de robustez para todas las combinaciones posibles de inductores, se elaboró una tabla, en la cual se muestran los márgenes de módulo obtenido para cada combinación. Se eligió este margen ya que es un buen indicador de robustez ante no linealidades y variaciones paramétricas. Además, un buen margen de módulo implica buenos márgenes de ganancia y fase. En la tabla 3 se muestran los resultados obtenidos. Se eligieron 3 posibles candidatos de diseños marcados en color verde. La razón por la que se eligieron es porque son los que tienen mayor robustez. Se puede observar que conforme los valores de inductancia aumentan, se pierde robustez. Incluso hay combinaciones que son inestables, marcadas en color rojo. Las pruebas en simulación en lazo cerrado muestran los siguientes resultados. En la figura 8 se muestra la respuesta del sistema ante un cambio de carga de 200 a 700 watts. El cambio es de tipo escalón y se aplica a los 15 milisegundos. Se contempla este cambio de carga considerando que se conecta un nuevo dispositivo en la salida del SEC. Se puede observar que el diseño clásico presenta oscilaciones abruptas que crecen con el tiempo, mientras que la respuesta de los candidatos elegidos con esta estrategia presentan una caída en el voltaje de salida, que con el tiempo regresa a la referencia con pequeñas oscilaciones y un incremento en el voltaje de rizo. Por otra parte, en la figura 9 se muestra la respuesta del SEC ante una caída de tensión en la entrada de 38.23 a 12 volts, emulando la caída de tensión de una celda de combustible. Esta caída de tensión se aplica en el instante 15 milisegundos y es de tipo escalón. Se puede observar que el diseño clásico alcanza su límite de operación, presenta oscilaciones abruptas y su amplitud se incrementa con el tiempo, mientras que los candidatos de diseño presentan un impulso positivo que alcanza los 240 volts aproximadamente. Enseguida el voltaje disminuye hasta los 110 volts y comienzan a incrementarse de forma asintótica, regresando a la referencia con pequeñas oscilaciones. En la tabla 4 se muestran los márgenes de estabilidad robusta para el diseño clásico contra los 3 candidatos elegidos con esta estrategia. Se puede observar una mejora considerable en la robustez del convertidor. Utilizando esta estrategia de diseño, fue posible incrementar los límites de operación de un convertidor elevador cuadrático,
Sin embargo, esta metodología no está limitada únicamente para este tipo de convertidor y puede fácilmente ser utilizada para el diseño de cualquier convertidor del tipo DC-DC. Gracias por su atención.